mujer humilla a azafata, pero ella le responde no soy tu sirvienta, hola suscríbete y activa las notificaciones. En la terminal resplandeciente del aeropuerto de Madrid, donde los sueños de viaje se entrelazaban con el aroma del café recién hecho y el murmullo de mil conversaciones, Lucía Montero esperaba impaciente su vuelo a Cancún. Sus dedos, adornados con anillos de oro y esmeraldas, tamborileaban sobre el mostrador de primera clase, mientras sus ojos, enmarcados por gafas de sol de diseñador, escudriñaban con desdén a la multitud que se arremolinaba a su alrededor. El reloj del aeropuerto marcaba las horas con una lentitud desesperante, como si el tiempo mismo se burlara de la urgencia de Lucía. Su cabello, perfectamente peinado en un moño alto, parecía desafiar la gravedad tanto como su actitud desafiaba la paciencia de quienes la rodeaban. Cada minuto que pasaba era un insulto a su estatus, una afrenta a su agenda meticulosamente planeada. En el otro extremo del mostrador, María, una joven azafata de ojos amables y sonrisa serena, organizaba los últimos detalles antes del embarque. Sus manos, ágiles y eficientes, danzaban sobre los documentos y las listas de pasajeros con la gracia de quien ha hecho de los cielos su hogar. Para ella, cada vuelo era una promesa de nuevas historias, de horizontes por descubrir. El anuncio del embarque resonó en la terminal como el preludio de una sinfonía, despertando a los viajeros de su letargo. Lucía, con un gesto imperioso, le indicó a un mozo que se hiciera cargo de su equipaje de diseño. Sus tacones resonaron en el suelo pulido mientras avanzaba hacia la puerta de embarque, dejando tras de sí una estela de perfume caro y miradas de asombro. María observó la escena con una mezcla de curiosidad y aprensión. En sus años de servicio había aprendido a leer a los pasajeros como si fueran libros abiertos, y algo en la actitud de Lucía le advertía que este no sería un vuelo ordinario. Con un suspiro apenas perceptible, se preparó para recibir a los pasajeros, consciente de que las próximas horas serían un desafío a su profesionalismo y paciencia. El avión, un coloso de metal y promesas, aguardaba en la pista, sus turbinas zumbando con anticipación. Los pasajeros comenzaron a abordar, cada uno llevando consigo sus propias historias, esperanzas y temores. Lucía, por supuesto, fue la primera en cruzar el umbral de la aeronave, su presencia llenando el estrecho pasillo como si fuera la alfombra roja de un estreno. María, en su papel de anfitriona del cielo, recibió a cada pasajero con una sonrisa cálida y un gesto de bienvenida. Cuando Lucía pasó frente a ella, sus miradas se cruzaron por un instante, un momento fugaz en el que el destino pareció contener el aliento. Ninguna de las dos podía imaginar cómo sus vidas se entrelazarían en las próximas horas, en un viaje que las llevaría mucho más allá de las costas de Cancún. Mientras el último pasajero tomaba su asiento y las puertas se cerraban con un siseo neumático, María sintió esa familiar emoción que precedía a cada despegue. Afuera, el cielo de Madrid se teñía de los colores del atardecer, prometiendo un viaje bajo el manto de las estrellas. El capitán dio la bienvenida a bordo, su voz resonando en la cabina como un augurio de las aventuras por venir. El avión permanecía inmóvil en la pista, un gigante de metal ansioso por alzar el vuelo. En la cabina de primera clase, Lucía Montero se removía inquieta en su asiento de cuero, su impaciencia creciendo con cada minuto de retraso. El murmullo de los otros pasajeros, una mezcla de expectación y resignación, se le antojaba un insulto personal. Con un gesto brusco, Lucía presionó el botón de llamada. El tintineo resonó en la cabina como una declaración de guerra. María, que estaba asegurando los compartimentos superiores, se acercó con paso firme pero cauto, como quien se aproxima a un animal herido. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, preguntó María, su voz un oasis de calma en el desierto de la irritación de Lucía. ¿Por qué demonios no despegamos aún? Tengo reservaciones, compromisos. ¿Acaso no saben quién soy? La voz de Lucía cortaba el aire como un látigo. María, acostumbrada a lidiar con pasajeros difíciles, respondió con una sonrisa ensayada, le aseguro que estamos haciendo todo lo posible para despegar pronto. Hay un poco de tráfico aéreo, pero... ¿Tráfico aéreo? ¿Qué es esto?
una autopista, interrumpió Lucía, su sarcasmo tan afilado como los diamantes que adornaban sus orejas. Exijo hablar con el capitán. Ahora. Los otros pasajeros observaban la escena con una mezcla de fascinación y vergüenza ajena. María, sintiendo el peso de todas las miradas, mantuvo la compostura. Lo siento, señora, pero el capitán está ocupado preparando el despegue. Le prometo que saldremos tan pronto como sea posible. Lucía bufó, un sonido que parecía fuera de lugar saliendo de labios tan perfectamente pintados. Esto es inaceptable. ¿Sabe usted cuánto he pagado por este billete? Mis amigos me esperan en Cancún, gente importante, no como, ya te imaginarás. Su mirada recorrió a María de arriba a abajo, dejando claro lo que pensaba sin necesidad de palabras. María sintió que algo se removía en su interior, una chispa de indignación que amenazaba con encenderse, pero años de entrenamiento la mantuvieron profesional. Entiendo su frustración, señora. Le aseguro que todos a bordo estamos ansiosos por llegar a nuestro destino. ¿Puedo ofrecerle algo para hacer más cómoda su espera? ¿Un refresco, tal vez? La oferta, lejos de calmar a Lucía, pareció enojarla aún más. ¿Un refresco? ¿Cree que soy una niña a la que puede calmar con un caramelo? Quiero que este avión despegue ahora mismo o me aseguraré de que usted y toda la tripulación pierdan sus empleos. El silencio que siguió a esta amenaza fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. María, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, estaba a punto de responder cuando la voz del capitán resonó por los altavoces. Señoras y señores, les habla el capitán. Lamentamos el retraso. Hemos recibido autorización para despegar. Por favor, asegúrense de que sus cinturones estén abrochados y sus asientos en posición vertical. Despegamos en 5 minutos. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la cabina. María aprovechó la distracción para alejarse de Lucía, quien se recostó en su asiento con una sonrisa de triunfo, como si el anuncio fuera una victoria personal. Mientras el avión comenzaba a moverse, rodando lentamente hacia la pista de despegue, María se refugió en la cocina de la aeronave. Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba las bandejas para el servicio de bebidas. Sabía que este era solo el comienzo, que las próximas horas serían una prueba de fuego para su paciencia y profesionalismo. El rugido de los motores al máximo de potencia ahogó momentáneamente todos los demás sonidos. El avión se elevó, dejando atrás Madrid y sus luces titilantes. María miró por una pequeña ventana, viendo cómo la ciudad se empequeñecía hasta convertirse en un mapa de luces bajo el manto de la noche. Se permitió un momento de calma antes de la tormenta que presentía se avecinaba. Las nubes se deslizaban bajo las alas del avión como olas de un mar etéreo. En la cabina, el zumbido constante de los motores se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y el tintineo ocasional de los cubiertos contra las bandejas de comida. María se movía por el pasillo con la gracia de una bailarina, sirviendo bebidas y respondiendo preguntas con una sonrisa que ocultaba la tensión que sentía cada vez que se acercaba a la fila donde se encontraba Lucía. La mujer de la primera fila observaba cada movimiento de la azafata con ojos de halcón, como si buscara el más mínimo error para lanzarse al ataque. Cuando María finalmente llegó a su asiento, Lucía la recibió con una mirada que podría haber congelado el Caribe. Por fin se digna a atenderme, dijo Lucía, su voz destilando desdén. Espero que la comida sea mejor que su servicio, aunque no tengo grandes expectativas. María respiró hondo antes de responder. Tenemos un menú especial para la clase ejecutiva, señora. Estoy segura de que encontrará algo de su agrado. Lucía hojeó el menú con gestos exagerados de disgusto. Nada de esto me apetece. ¿No tienen algo más exclusivo? Algo que no sirvan a la plebe de la clase turista. La azafata sintió que su paciencia se estiraba como una goma elástica a punto de romperse. Lo siento, señora, pero nuestro menú es fijo para todos los pasajeros de la clase ejecutiva. ¿Puedo recomendarle el salmón? ¿Salmón?
Me ve cara de oso, interrumpió Lucía con una carcajada seca. Tráigame algo decente o tendré que hablar con su supervisor. María, manteniendo la compostura, asintió levemente. Veré qué puedo hacer, señora. Mientras se dirigía a la cocina, María sentía las miradas de simpatía de algunos pasajeros que habían presenciado el intercambio. En la pequeña área de preparación, se permitió un momento de debilidad, apoyándose contra la pared fría y cerrando los ojos. Carlos, su compañero de vuelo, la miró con preocupación. ¿Todo bien, María? Esa señora parece un hueso duro de roer. María esbozó una sonrisa cansada. Nada que no haya manejado antes. Pero esta vez, hay algo en ella que me saca de quicio. Con un suspiro, María comenzó a preparar la bandeja para Lucía, seleccionando cuidadosamente los mejores trozos de cada plato. Tal vez, pensó, si la comida era excepcional, la mujer se calmaría. Regresó a la cabina con la bandeja, una ofrenda de paz en un campo de batalla inesperado. Lucía la recibió con una ceja arqueada, examinando la comida como si fuera una obra de arte de dudosa autenticidad. ¿Esto es lo mejor que pueden ofrecer? Parece la cena de un internado de tercera. Antes de que María pudiera responder, Lucía tomó la bandeja y, con un movimiento rápido y deliberado, la volcó sobre el regazo de la azafata. El ruido de los cubiertos al caer pareció resonar en toda la cabina, seguido por un silencio sepulcral. María se quedó paralizada, sintiendo la comida caliente filtrarse a través de su uniforme. La humillación ardía más que la salsa que manchaba su falda. Lucía la miraba con una sonrisa de satisfacción, como un gato que acaba de atrapar a un ratón. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de María. Años de entrenamiento, de sonrisas forzadas y el cliente siempre tiene la razón se desvanecieron en un instante. Con voz baja pero firme, miró directamente a los ojos de Lucía y dijo: No soy su sirvienta, señora. Soy una profesional que merece respeto, al igual que todos los que trabajamos en este avión y los pasajeros que viajan con nosotros. Su comportamiento es inaceptable. La sonrisa se congeló en el rostro de Lucía, reemplazada por una expresión de sorpresa. Nunca, en todos sus años de tratar a la gente de servicio como inferiores, alguien le había plantado cara de esa manera. El silencio que siguió fue roto por un aplauso solitario, luego otro, hasta que gran parte de la cabina estaba aplaudiendo a María. La azafata, aún temblando por la adrenalina, se retiró a la cocina para limpiarse, dejando a Lucía hundida en su asiento, por primera vez sin palabras. Carlos la recibió con una toalla y una mirada de admiración. Eso fue impresionante. ¿Estás bien? María asintió, aún procesando lo que acababa de suceder. Creo que sí. Pero algo me dice que esto no ha terminado. Mientras se cambiaba el uniforme manchado, María sabía que había cruzado una línea. Las consecuencias de su acción aún estaban por verse, pero en ese momento, volando a miles de metros sobre el Atlántico, se sintió más ligera que nunca. El avión surcaba la noche atlántica, un puntito de luz en la inmensidad oscura. Dentro, la tensión era palpable, como si el aire acondicionado circulara no oxígeno, sino el malestar colectivo provocado por el enfrentamiento entre Lucía y María. Lucía permanecía en su asiento, su postura rígida delataba la tormenta interior que la consumía. Por primera vez en años, alguien la había puesto en su lugar, y lo peor era que una parte de ella, una voz diminuta pero insistente en el fondo de su mente, le susurraba que María tenía razón. María, por su parte, se movía por la cabina con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada vez que pasaba cerca de Lucía, sentía la mirada de la mujer clavada en su nuca, pero se negaba a dejarse intimidar. Los otros pasajeros la observaban con una mezcla de admiración y curiosidad, como si esperaran el siguiente acto de un drama que se desarrollaba a 10.000 metros de altura. En la cocina del avión, Carlos se acercó a María mientras ésta preparaba las bandejas para la siguiente ronda de bebidas. ¿Cómo lo llevas?, preguntó en voz baja. María esbozó una sonrisa tensa. Sobreviviendo.
Pero temo que esto no ha terminado. Como si sus palabras hubieran sido una profecía, el botón de llamada de Lucía se iluminó, su tintineo resonando como una advertencia. María y Carlos intercambiaron una mirada de preocupación. Yo iré, dijo Carlos, pero María lo detuvo con un gesto. No, esto es entre ella y yo. Tengo que enfrentarlo. Con paso firme, María se dirigió hacia el asiento de Lucía. La mujer la esperaba con una expresión indescifrable, una mezcla de ira contenida y algo más, algo que María no lograba identificar. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, preguntó María, su voz profesional pero con un dejo de cautela. Lucía la miró fijamente por unos segundos que parecieron eternos. Cuando habló, su voz era un susurro controlado. Quiero presentar una queja formal contra usted. Su comportamiento ha sido inaceptable y me aseguraré de que sea despedida en cuanto aterricemos. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero se mantuvo firme. Entiendo que esté molesta, señora. Pero le recuerdo que fui yo quien recibió la comida en el regazo. Si alguien tiene motivos para una queja formal, soy yo. Los ojos de Lucía brillaron peligrosamente. ¿Me está amenazando? En absoluto. Solo estoy estableciendo los hechos. Ambas sabemos lo que sucedió. Un silencio tenso se instaló entre ellas, roto solo por el zumbido constante de los motores. Otros pasajeros observaban la escena de reojo, conteniendo la respiración. Finalmente, Lucía habló, su voz temblorosa de rabia contenida. Nunca en mi vida me han tratado así. ¿Sabe usted quién soy? Podría hacer que cerraran esta aerolínea con una sola llamada. María, sintiendo una calma extraña, respondió, con todo respeto, señora, en este avión todos somos iguales. Su estatus en tierra no cambia el hecho de que estamos aquí para garantizar su seguridad y comodidad, no para ser sus sirvientes personales. Las palabras parecieron golpear a Lucía como una bofetada. Por un momento, su máscara de arrogancia se agrietó, revelando una vulnerabilidad que sorprendió a María. Yo solo quería que todo fuera perfecto, murmuró Lucía, más para sí misma que para María. Este viaje es más importante de lo que cree. María, intrigada por este repentino cambio, suavizó su tono. Todos los viajes son importantes, señora. Cada pasajero tiene su historia, sus razones. Pero eso no justifica tratar mal a los demás. Lucía alzó la mirada, y por primera vez, María vio algo más que desprecio en sus ojos. Había miedo, ansiedad, y una profunda soledad. No espero que lo entienda, dijo Lucía, recuperando parte de su compostura. Solo déjeme en paz por el resto del vuelo. María asintió, reconociendo que este era un pequeño paso hacia una tregua. Como desee, señora. Si necesita algo, no dude en llamar. Mientras se alejaba, María sintió que algo había cambiado. La tormenta no había pasado, pero al menos habían llegado a un punto de entendimiento mutuo, por tenue que fuera. De vuelta en la cocina, Carlos la esperaba ansioso. ¿Y bien? ¿Qué pasó? María suspiró, aún procesando el extraño intercambio. No estoy segura. Pero creo que hay más en esta historia de lo que parece. Algo está atormentando a esa mujer. Mientras el avión continuaba su travesía nocturna, María no podía evitar pensar en las palabras de Lucía. ¿Qué secreto guardaba? ¿Qué hacía que este viaje fuera tan crucial? La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que este vuelo estaba destinado a ser mucho más que un simple trayecto de Madrid a Cancún. Era un viaje al interior de dos almas en conflicto, un camino hacia el entendimiento que ninguna de las dos mujeres había anticipado al abordar el avión. La oscuridad envolvía el avión como un manto, roto solo por las pequeñas luces de lectura que parpadeaban aquí y allá como estrellas artificiales. La mayoría de los pasajeros dormitaban, arrullados por el monótono zumbido de los motores. Pero para María y Lucía, el sueño era un lujo inalcanzable. María realizaba su ronda nocturna, moviéndose silenciosamente por los pasillos,
asegurándose de que todo estuviera en orden. Al pasar junto al asiento de Lucía, notó que la mujer estaba despierta, su mirada perdida en la ventanilla que solo mostraba la negrura del cielo nocturno. Algo en la postura de Lucía, en la forma en que sus hombros se curvaban ligeramente, hizo que María se detuviera. Dudó un momento antes de acercarse. ¿Necesita algo, señora?, preguntó en voz baja, para no molestar a los otros pasajeros. Lucía se sobresaltó, como si hubiera olvidado dónde estaba. Miró a María con ojos cansados, desprovistos de la arrogancia que los había caracterizado horas antes. Un poco de agua, por favor, respondió, su voz apenas un susurro. María asintió y regresó momentos después con un vaso de agua fresca. Lucía lo tomó con manos temblorosas, y por un instante, sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz, pero cargado de una extraña electricidad. Gracias, murmuró Lucía, sorprendiendo a María con su sinceridad. Impulsada por una intuición que no podía explicar, María se sentó en el asiento vacío junto a Lucía. ¿Le importa si me quedo un momento? Todos los demás están dormidos. Lucía la miró por un largo segundo antes de asentir levemente. Supongo que me vendría bien la compañía. Un silencio se instaló entre ellas, no incómodo como antes, sino expectante, lleno de posibilidades. Debe pensar que soy una persona horrible, dijo Lucía finalmente, su voz cargada de una emoción que María no pudo identificar. Pienso que todos tenemos días difíciles, respondió María con cautela. Y que a veces, nuestros miedos y ansiedades se manifiestan de formas que no son las mejores. Lucía soltó una risa amarga. Es usted demasiado amable, después de cómo la he tratado. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. La verdad es que estoy aterrada. María esperó, intuyendo que Lucía necesitaba desahogarse. Este viaje no es un simple viaje de placer. Voy a Cancún a someterme a un tratamiento experimental. Tengo cáncer. La última palabra salió como un suspiro, como si al pronunciarla la hiciera más real. María sintió que el mundo se detenía por un momento. De repente, la actitud de Lucía, su desesperación por llegar, cobraba un nuevo significado. Lo siento mucho, dijo María, y lo decía de corazón. Debe ser muy difícil. Lucía sintió, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Lo es. Y lo peor es que no se lo he dicho a nadie. Mis amigos en Cancún no existen. Estaré sola en esto. ¿Por qué no ha buscado apoyo?, preguntó María suavemente. Porque el éxito y la imagen lo son todo en mi mundo. Mostrar debilidad es impensable. Prefiero que me odien por ser una arpía a que me compadezcan por estar enferma. María se encontró tomando la mano de Lucía, un gesto instintivo de consuelo. Para su sorpresa, Lucía no la rechazó. La enfermedad no es una debilidad, dijo María con firmeza. Y enfrentarla sola tampoco es fortaleza. Lucía la miró, realmente la miró por primera vez desde que habían despegado. Es curioso. He tratado de alejar a todos con mi comportamiento, y aquí estoy, abriéndome a una extraña a miles de metros de altura. A veces es más fácil hablar con alguien que no conocemos, reflexionó María. No hay expectativas, no hay juicios previos. Se quedaron en silencio por un momento, cada una perdida en sus pensamientos. El avión atravesaba una zona de turbulencia leve, como si el propio cielo reflejara la agitación interior de Lucía. No sé cómo enfrentar lo que viene, confesó Lucía finalmente. Estoy acostumbrada a tener el control, a que las cosas salgan como yo quiero. María apretó suavemente la mano de Lucía. Nadie está preparado para algo así. Pero no tiene por qué hacerlo sola. Hay personas dispuestas a ayudar, si les da la oportunidad. Lucía la miró con una mezcla de gratitud y asombro. ¿Incluso después de cómo la he tratado? Especialmente después de eso, sonrió María. Porque ahora entiendo que detrás de esa actitud había mucho más. Mientras la noche avanzaba y el avión se acercaba a su destino,
Dos mujeres que habían comenzado el viaje como enemigas encontraron un entendimiento mutuo, un puente tendido sobre el abismo de sus diferencias. La oscuridad fuera de la ventanilla empezaba a ceder, los primeros rayos del amanecer pintando el horizonte de tonos rosados y dorados. Era un nuevo día, y para Lucía y María, el comienzo de algo inesperado. El sol del Caribe inundaba la cabina cuando el capitán anunció el descenso hacia Cancún. Los pasajeros, frescos después de una noche de sueño, se estiraban en sus asientos y charlaban animadamente sobre sus planes vacacionales. Pero para Lucía y María, la mañana traía una nueva perspectiva, teñida por las revelaciones de la noche. María, realizando los preparativos finales para el aterrizaje, no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia Lucía. La mujer que ahora ocupaba el asiento de primera clase parecía diferente, como si la máscara de arrogancia se hubiera agrietado, revelando a la persona vulnerable debajo. Lucía, por su parte, mantenía la vista fija en la ventanilla. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones contradictorias, miedo por lo que le esperaba, vergüenza por su comportamiento anterior y una extraña sensación de alivio por haber compartido su secreto. Cuando el avión tocó tierra con un suave golpe, un aplauso espontáneo recorrió la cabina. Para la mayoría, era el inicio de unas vacaciones soñadas. Para Lucía, era el comienzo de una batalla que nunca imaginó tener que librar. María se acercó a Lucía mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias. ¿Está lista?, preguntó suavemente. Lucía la miró, esbozando una sonrisa temblorosa. No lo sé. Pero supongo que no tengo opción. Siempre hay opciones, respondió María. Y no tiene por qué enfrentar esto sola. Lucía pareció sorprendida. ¿Qué quieres decir? María dudó un momento antes de responder. Mi vuelo de regreso no es hasta mañana. Si quiere podría acompañarla al hospital. Solo para asegurarme de que llegue bien. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. ¿Harías eso por mí? Después de cómo te traté. A veces, la vida nos da segundas oportunidades, dijo María. Para redimir nuestros errores y para tender una mano a quien lo necesita. Mientras los pasajeros desembarcaban, Lucía y María permanecieron en sus asientos, ajenas al bullicio a su alrededor. Finalmente, Lucía asintió. Me gustaría eso. Gracias. Juntas, recogieron el equipaje de Lucía y se dirigieron hacia la salida. Carlos, el compañero de María, las observó con curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó, notando el cambio en la dinámica entre las dos mujeres. María sonrió. Sí, todo bien. Te veré mañana en el vuelo de regreso. Al salir del avión, el calor húmedo de Cancún las envolvió. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, se permitió apoyarse en alguien más, tanto literal como figurativamente. Mientras caminaban por la terminal, Lucía rompió el silencio. Sabes, tenía todo planeado. Un hotel de lujo, tratamientos de masajes entre las sesiones médicas. María la escuchó con atención. No hay nada de malo en querer comodidad en momentos difíciles. Pero quizás lo que realmente necesitaba era conexión humana, no lujo. Lucía sintió, pensativa. Es gracioso cómo la vida te pone exactamente donde necesitas estar, incluso cuando crees que estás en el lugar equivocado. Salieron del aeropuerto y se detuvieron frente a la fila de taxis. El sol brillaba intensamente, pero para Lucía, la luz más cálida provenía de la mujer a su lado, una extraña que se había convertido en una inesperada fuente de fortaleza. ¿Lista para el siguiente paso?, preguntó María. Lucía tomó una respiración profunda, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. Lista. Mientras subían al taxi que las llevaría al hospital, ambas mujeres sabían que este no era el final de su viaje, sino el comienzo de uno nuevo. Un viaje de redención, de coraje y de la inesperada amistad que puede florecer en los lugares más improbables. El taxi se alejó del aeropuerto, llevándolas hacia un futuro incierto pero enfrentado juntas.
Detrás quedaba el avión, testigo silencioso de cómo dos almas en conflicto habían encontrado un terreno común a 10.000 metros de altura. El sol de la tarde caía sobre Cancún, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. En la terraza de un modesto hotel con vista al mar Caribe, Lucía y María compartían un momento de tranquilidad después de un día intenso y emocionalmente agotador. Lucía, con el cabello suelto mecido por la brisa marina, parecía una versión más suave y vulnerable de la mujer que había abordado el avión en Madrid. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una nueva determinación. Nunca imaginé que terminaría en un lugar como este, dijo Lucía, mirando alrededor. El hotel, aunque limpio y confortable, estaba lejos del lujo al que estaba acostumbrada. María sonrió, recostándose en su silla. A veces, los mejores momentos de la vida ocurren en los lugares más inesperados. Lucía sintió, pensativa. Como encontrar una amiga en alguien a quien traté tan mal. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no dichas, de disculpas implícitas y perdón otorgado. ¿Cómo te sientes después de la consulta?, preguntó María suavemente. Lucía suspiró, su mirada perdiéndose en el horizonte donde el cielo se fundía con el mar. Asustada. Esperanzada. Es extraño, pero por primera vez en mucho tiempo, me siento real. María extendió su mano sobre la mesa, y Lucía la tomó sin dudar. Eres más fuerte de lo que crees, Lucía. Y no estás sola en esto. Gracias a ti, respondió Lucía, su voz quebrándose ligeramente. No sé cómo habría enfrentado todo esto sin ti. A veces, la vida nos envía ángeles disfrazados de azafatas malhumoradas, bromeó María, aligerando el momento. Ambas rieron, un sonido que parecía fuera de lugar considerando las circunstancias, pero que al mismo tiempo era perfectamente apropiado. ¿Qué harás ahora?, preguntó María. Sé que mi vuelo de regreso es mañana. Lucía la interrumpió suavemente. He estado pensando en eso. Creo que voy a quedarme aquí por un tiempo. El tratamiento llevará semanas, y este lugar, hizo un gesto abarcando el modesto hotel y la vista del mar, me hace sentir en paz. María asintió, comprendiendo. Es un buen lugar para sanar, no solo el cuerpo sino también el alma. Además, continuó Lucía, creo que necesito tiempo para reevaluar muchas cosas en mi vida. Mi trabajo, mis relaciones, la persona en la que me he convertido. Eso requiere mucho coraje, dijo María con admiración. Lucía sonrió tristemente. O tal vez solo el miedo suficiente para darme cuenta de que necesito cambiar. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, pintando el cielo de colores imposibles. Las dos mujeres lo contemplaron en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. María, dijo Lucía finalmente, sé que tienes tu vida en Madrid, tu trabajo, pero ¿crees que podrías visitarme de vez en cuando? Entiendo si no puedes o no quieres, después de todo. María la interrumpió con un apretón en su mano. Me encantaría. De hecho, estaba pensando en pedir algunos días libres. Si no te molesta la compañía, podría quedarme unos días más. Los ojos de Lucía se iluminaron con una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿Lo harías? Pero, ¿y tu trabajo? María se encogió de hombros con una sonrisa. Digamos que tengo algunos favores que cobrar. Además, creo que ambas podríamos beneficiarnos de este tiempo juntas. Lucía sintió, sin poder contener las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. Gracias, susurró. Por todo. Mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, Lucía y María permanecieron en la terraza, unidas por un vínculo forjado en las alturas y fortalecido en tierra firme. El futuro era incierto, lleno de desafíos y miedos, pero también de esperanza y la promesa de una amistad que había nacido de la manera más inesperada. El vuelo que las había unido era solo el comienzo. Ahora, frente al vasto océano y bajo un cielo estrellado, se preparaban para emprender un nuevo viaje juntas.
Un viaje de sanación, de redescubrimiento y de la profunda conexión humana que puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Mientras la noche caía sobre Cancún, Lucía y María compartieron una mirada de entendimiento mutuo. No importaba lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntas, con la fuerza y la compasión que habían descubierto la una en la otra, a 10.000 metros de altura y más allá. Suscríbete y comenta qué te pareció la reacción de Lucía y de María. ¿Tú harías lo mismo?